La era digital está aquí y está generando una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad, basado fundamentalmente en la capacidad de intercambio directo y en la libre aportación de contenidos y conocimiento. Internet no solo ha conseguido que los periódicos lleguen tarde, que las audiencias en televisión se estanquen, al igual que sucede en la radio, y que unos y otros pierdan el poder de silenciar aquello que no interesa, también ha logrado generar un sistema de información global y compartida, donde la manipulación es cada vez más difícil y en el que el ciudadano cobra un nuevo protagonismo, dejando de ser parte de la masa indiferenciada para convertirse en ciberciudadanía. El nuevo escenario tecnológico hace posible un diálogo entre los ciudadanos entre sí y con los poderes públicos, en el que la figura del intermediario representante ya pierde sentido. Y eso sucede tanto en el terreno económico como en el político. Por eso creemos que la democracia representativa debe ajustarse a los nuevos tiempos y volverse mucho más participativa, más directa, más informacional, más solidaria y global, en consonancia con la sociedad emergente. Desde esta perspectiva, la regulación de las tecnologías de la comunicación e información en el nuevo campo de batalla, donde se libra la lucha por los derechos civiles, queremos llamar la atención sobre determinados puntos. Primero, el paquete Telecom, que todos habéis oído hablar ya de ello. En el momento actual, ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, es obligatorio referirnos a este debate iniciado en julio de 2008 y que no está resultando nada pacífico. El objeto básico del paquete es el nuevo espectro radioeléctrico europeo y la nueva red de banda ancha que se liberará de aquí a 2012 y permitirá que sea utilizada por los distribuidores de Internet, accediendo a una transmisión aún más rápida de información y más barata, algo que en principio no debería suponer ningún problema. Sin embargo, mediante enmiendas de última hora que nada tenían que ver con el objeto de estas medidas, pretendieron torpedear las libertades civiles en la red, ya que proyectaban que las autoridades reguladoras nacionales pudieran imponer a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la obligación de trabajar conjuntamente con la policía privada de los productores de contenidos y de las gestoras de derechos de autor. Todo ello para monitorizar a los usuarios cuando accedían o accedan a sitios no seguros, vaciando así de contenido toda la capacidad y el poder de los jueces y tribunales de justicia y sus competencias a favor de actores privados y medidas técnicas de vigilancia y filtrado o la llamada computación de confianza. Los grupos de defensa de derechos civiles en la red de toda Europa nos hemos opuesto, lógicamente, a estas medidas y por el momento hemos logrado frustrar el proyecto liberticida. Pero no desisten, necesitamos vuestra ayuda. Gracias por estar aquí. Segundo punto. Protección y seguridad en las comunicaciones electrónicas. En los últimos tiempos, bajo el pretexto de la seguridad y la defensa de la infancia o de los derechos de autor, poco importa ya cuál sea la disculpa, se está imponiendo una filosofía de vigilancia que tiene por objetivo el controlar al ciudadano. Y para conseguirlo dispone de todo un arsenal tecnológico y un manual de instrucciones escrito por Orwell, 1984. Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia, pero un Estado democrático exige que el poder sea transparente. Por eso, las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, deben ser públicas y conocidas, pues es la única forma que tenemos como ciudadanos para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de nuestros derechos. Seguridad sí, pero no a costa de derechos que tanto ha costado conseguir, de derechos humanos, derechos fundamentales, que no pueden nunca jamás ceder en favor de derechos económicos de unos pocos. Por ello, advertimos en todo caso la necesidad de siempre valorar la Directiva de Comercio Electrónico y la legislación sobre conservación de datos de comunicaciones electrónicas. Tercer punto, la banda ancha. La sanidad y la educación universal fueron las dos grandes conquistas sociales del siglo XX. Hoy, la incorporación de la tecnología es esencial para que esa universalidad sea efectiva. El libro ya ha dejado de ser el soporte de conocimiento, tampoco las universidades son ya sus catedrales. El saber está pasando a la red. Por primera vez en la historia de la humanidad, las tecnologías de la información y comunicación están haciendo posible la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Pero, para que esta igualdad sea un hecho,
es preciso que se garantice la universalidad de la banda ancha, el acceso de los ciudadanos a ese conocimiento por medios útiles y funcionales. Pero no solo eso, también determinados servicios sanitarios y asistenciales, cada vez en mayor medida, se prestan vía telemática y también empieza a ser la forma de relacionarse del ciudadano con la administración. En definitiva, la banda ancha es el presupuesto tecnológico sin el cual no va a ser posible disfrutar plenamente de nuestros derechos sociales básicos como la educación y la sanidad. Para que esto sea posible, pues, resulta imprescindible fijar los valores mínimos exigibles a los proveedores en el ancho de banda, independientemente del acceso y del sistema elegido para ello. Por eso pedimos que se garantice, mediante una directiva europea y una ley nacional, el acceso mediante banda ancha como servicio universal. Cuarto punto, la neutralidad en la red. La neutralidad en la red es uno de los grandes principios sobre los que se ha construido Internet. Y se expresa básicamente en que todo lo que se transmite en la red se transmita de la misma forma, sin discriminar ni distinguir el contenido de los paquetes. Neutralidad supone aplicar a todos los datos que circulan por la red el mismo tratamiento, sin que haya prioridad ni jerarquía de unos sobre otros y que no se impida a algunos circular de forma que la red sea siempre la misma para todos. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, la neutralidad de la red equivale al principio de igualdad y no discriminación de los usuarios de la red. Y su defensa es esencial de cara a evitar que en el futuro Internet acabe bajo el control de unos pocos, como vemos cada día que pretenden. Por consiguiente, pretendemos que la ley garantice para todos estos principios. Quinto punto, los derechos de autor y el canon. Si bien entendemos que en el siglo XXI se deben repensar los derechos de autor y que estos no pueden seguir prolongándose en el tiempo constantemente, también defendemos que resulta ineludible la necesidad de restablecer el equilibrio entre el derecho individual de autor y el derecho colectivo a la cultura. Y recordamos que la Directiva 2000, del año 2000 sobre propiedad intelectual aconseja pactar códigos de conducta. Aunque debemos esforzarnos en armonizar el viejo derecho individual de autor con el derecho de todos a la cultura, y no solo elaborando códigos de conducta, sino también explorando nuevos modelos de negocio, la industria de contenidos debería asumir que los modelos de negocio que no puedan competir en este nuevo escenario, en el que se desarrolla ya la creación cultural, tienen que desaparecer y no pueden sostenerse artificialmente a costa de restringir nuestras libertades, convirtiendo el erario público en una barra libre, accesible a unos pocos para financiar sus proyectos sin viabilidad económica y además instaurando privilegios como el canon digital, que en tiempos de crisis como la actual no solo es insolidario, sino profundamente inmoral. Gracias. Bueno, pues